Hola, hola, hola. Dios les bendiga a cada uno de los que está viendo, ¿cierto?, este video y escuchando en el día de hoy. Por acá, su pastor Joel Jara de nuevo con ustedes y dándole la bienvenida a todos aquellos que se están integrando recientemente. Quiero decir que eh, para poder ver los videos anteriores, ¿cierto? Si usted está interesado en hacerlo, tendría que poner mi nombre, Joel Jara Gutiérrez, Joel Jara Gutiérrez, ¿cierto? Y allí podrá ver todos los videos que están subidos desde mayo para adelante de este año. Hay poco más de 20 videos que hay enseñanza bien importante según mi criterio, ¿cierto? Y que es palabra del Señor, que usted puede allí ver y revisar, ¿cierto? Y que sea de bendición para su vida. Amén. Principalmente para los nuevos. También quiero decir que hay algunos que se suscribieron, la verdad, y yo no lo pedí, pero doy gracias a Dios por todos los que ya están suscritos y el mensaje les va a llegar de inmediato una vez que yo lo suba a la plataforma de YouTube. Entonces, si alguien más se quiere suscribir, hágalo, ningún problema, no hay ningún impedimento para hacerlo. Bien, entonces, dicho eso, vamos a la palabra del Señor para luego orar. Amén. Vamos entonces a la palabra del Señor que está en el día de hoy en Mateo, capítulo 7, y vamos a leer del verso 1 hasta el 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia, Señor, para darle gracias, para bendecir su santo y glorioso nombre, Señor. Y esta palabra, Señor, que en aquel tiempo que usted la dijo, Señor, y a quienes tenía al frente sus apóstoles, sus discípulos, Señor, y toda la gente que lo estaba escuchando, tiene que haber sonado muy fuerte, bendito Dios, y tiene que haber sido un consejo que llegó, Señor, a lo más profundo de los corazones de quienes lo estaban escuchando. Gracias, mi Señor, porque en el día de hoy es lo mismo para nosotros, Señor, porque tu palabra dice que es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, esta palabra, Señor, no va a pasar, porque su palabra, bendito Dios, está para que persevere, Señor, y se mantenga, se preserve tu palabra, Señor, hasta los fines de los tiempos, mi Señor. E incluso en el final, Señor, tu palabra aparece para emitir juicio, Señor, porque a través de ella seremos juzgadas. Entonces tu palabra permanece siempre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Bendice este momento, Señor. Unge mis labios, bendito Dios, para poder exhortar tu palabra en el día de hoy. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Yo siempre digo, ¿verdad?, que la palabra primero es para quien la lee, ¿cierto? Y para quien está preparando el mensaje. Y este mensaje que he preparado en el Señor para ustedes, siento que es palabra, ¿cierto?, que el Señor me ha entregado para, primero, mi propia vida, ¿cierto? Es confrontada con ella. Y luego, para ustedes, para quienes ven, para quienes escuchan en esta oportunidad. Amén. Así que entendiendo claramente eso, vamos a exhortar esta palabra del Señor que está bien explícita, ¿verdad? Está bien explicada por nuestro Señor con estos ejemplos que solo nuestro Señor sabía hacer, pero tan perfectamente bien. ¿Qué está diciendo, cierto? No juzguen para que no sean juzgados, porque con la forma en que nosotros hagamos esto, de la misma manera vamos a ser juzgados. Entonces está diciendo, no emitan ningún juicio apresuradamente. Yo quiero decir, hermanos, que no se trata de que nunca nosotros debemos juzgar nada. No, el Señor está diciendo de que no nos apresuremos a emitir un juicio, sino que debemos ser cautos, debemos ser prudentes,
¿Por qué es importante entender esto? Nuestro propio Señor Jesucristo juzgó a los judíos, los trató muy mal, porque a la vista de todo estaba presente lo malo que eran estas personas, cómo hacían cosas horrendas. Pero el Señor los trató muy mal, Él mismo los juzgó nuestro Señor. Entonces, el Señor aquí no está tomando en cuenta eso nomás y muy rápidamente, ya tomando en cuenta eso, no está prohibiendo el juzgar, ¿cierto? Sino que lo está recomendando y lo está aconsejando, pero el fondo del punto es ver, ¿cierto?, que nosotros no nos apresuremos, que no hagamos un juicio rápido de todas las cosas que suceden en nuestro entorno, ni de nuestras familias, ni de nuestros hermanos, ni de nuestras congregaciones, iglesias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto es súper amplio, pero veámoslo de esta manera, no juzguemos, ¿ya? Y este es el aprendizaje del Señor, no apresurarnos a juzgar a los demás. Porque si nosotros nos apresuramos sin considerar los elementos, sin considerar, ¿cierto?, los respaldos, ¿cierto?, que deben tener las cosas que pasan para juzgar a otro, no debemos hacerlo. No debemos hacerlo. Debemos estar conscientes entonces de que después de una buena investigación de algo, emitir un juicio. Antes de eso, prudencia total. Prudencia total es lo que está diciendo el Señor y le está recomendando a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿cierto? Y a todos los que le están escuchando en aquel tiempo. Amén. Y lo otro que les está diciendo, ¿cierto? Ustedes están haciendo esto mirando, ¿cierto?, el problema en el otro y todo lo encuentran malo. En el fondo está diciendo, y estás mirando un problema pequeño en tu hermano, ya, pero no te das cuenta del gran problema que tú tienes. O sea, las faltas que tú tienes. El ejemplo es tan perfecto, es tan profundo, hermano, porque, mire, como dice textual, ¿cierto? ¿Por qué ves la pajita, ¿cierto? La paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga, el que está en el tuyo? Yo sé que muchos conocen esta palabra, los antiguos principalmente, pero para ustedes es como un repaso, ¿verdad? Pero para los nuevos, entender bien esto. Es decir, de nuevo, no me debo apresurar, porque quizás el problema de mi hermano o de mi hermana, ya, o el problema, qué sé yo, de que estamos viendo en la familia, es pequeñito comparado con lo que usted tiene por dentro. Quizás el problema suyo sea mayor, el pecado suyo sea mayor que el de su hermano o de su hermana, sea más grande, más amplio. Entonces, ¿cuál es la recomendación del Señor? Está diciendo, mira, primero arregle bien el problema que usted tiene dentro. Y principalmente para los creyentes, para los cristianos, para los que ya son antiguos, los que llevan un tiempo en el Evangelio. Oiga, usted no se arriesgue. La verdad, eso en el fondo, porque hay un peligro. No se arriesgue a juzgar. No emita juicio rápido. Porque cuidado, usted puede ser juzgado. A veces nosotros vemos algo y ya estamos juzgando. ¿Y qué dice el Señor? Que no debemos hacerlo porque nos convertimos en personas hipócritas. Le dijo, no seas hipócrita. Le está diciendo a los que le están escuchando, no seas hipócrita. Primero ve tu problema. Y luego entonces, cuando estés ya limpio, en el fondo, tu problema esté en las manos mías, en las manos del Señor en este caso, ¿verdad? Tengas, ¿cierto?, la madurez, tengas la certeza con tu testimonio, ¿cierto?, de poder ayudar a los demás. Entonces, también está entregando allí una enseñanza en el sentido en que tenemos que mejorar nosotros, nuestra forma, nuestro testimonio,
Porque a veces podemos juzgar rápidamente, ¿cierto? A alguien que está mintiendo, por ejemplo. Pero ¿y usted cuántas veces ha caído en ese error, en la mentira? ¿Cuántas veces? Y es una palabra complicada porque el Señor en su palabra dice de que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Entonces debemos tener cuidado. Estoy dando un pequeño ejemplo de las faltas que nosotros cometemos, pero que las criticamos muy rápidamente a los demás. No lo debemos hacer. Entonces el Señor está diciendo, no hagan esto, le está diciendo a su pueblo, ¿cierto? A los israelitas de aquel tiempo y a todos los que le están escuchando. No lo hagan, no lo hagan. ¿Ya? El consejo es, deténganse un momento a pensar, a meditar y luego pueden emitir un juicio. Antes no lo hagan. Entonces el consejo es perfecto para nosotros en el tiempo de hoy. Hermano, esto es muy delicado porque hasta la justicia de los países que nos... La justicia, las leyes que rigen a los propios países, a los pueblos, ¿cierto? En el mundo entero. Y como aquí en nuestro país, Chile. La justicia que debiera ser, y que de hecho lo es bien estricta, pero también se equivoca. Entonces imagínense lo importante que esto es. La justicia se equivoca teniendo, qué sé yo, pruebas y todo aquello que llevan los fiscales, los abogados, etcétera, etcétera. Y a veces el juez emite un juicio y se equivocó. Y mandó a alguien y condena a alguien a una pena, ¿cierto? Ya sea en dinero, sea en la cárcel, que es lo más grave. Y se equivocó. Entonces, teniendo nosotros estos ejemplos de la justicia terrenal, mire, yo el otro día escuché un caso, hemos visto muchos casos aquí en nuestro país, ¿verdad? De personas que han pasado años en la cárcel y que son inocentes. Bueno, me llamaba mucho la atención un caso de un joven en Estados Unidos que tenía poco más de 20 años y lo juzgaron de algo y todas las pruebas, ¿cierto?, lo acusaban. Y el juez termina dictaminando sentencia para él y pasó 36 años en la cárcel. La mitad de una vida, hermano. La mitad de una vida allí, en la cárcel. Y resulta que él era inocente. Y después se comprueba cuando ya lleva 36 años en la cárcel, que él era inocente. Bueno, lo dejan libre. Pero una persona de 20 y tantos años y más 36 años en la cárcel, casi 60 años de su vida. Hermano, imagínense, la justicia, con todas las restricciones que tiene, con todo lo más justo que trata de ser, pero aún así es injusta. Imagínense nosotros cómo somos de injustos si empezamos a juzgar a todos o empezamos a juzgar mal todas las cosas, a juzgar livianamente todas las cosas, a emitir juicios rápidos. No, el Señor dice, no deténgase, deténgase, reflexione, medite primero, ya, y después emita juicio. Hermano, para nosotros en el día de hoy esto tiene que ser una preocupación. Para usted como hija de Dios, para usted como hijo de Dios y para mí como siervo, como pastor, tengo que tener mucha prudencia. No puedo emitir juicios rápidamente. Y si los he hecho, pido perdón al Señor y pida perdón a usted al Señor y continúe, ¿cierto?, su vida cristiana avanzando, proyectándose a mejorar para ir perfeccionándonos, porque no somos perfectos, ¿verdad? Cometimos errores, pero este consejo que el Señor nos entrega en el día de hoy lo tenemos que atesorar en nuestro corazón y poder, ¿cierto?, llevarlo a la práctica para que nuestro testimonio sea realmente un testimonio que dé vida para los demás, que dé aliento a los demás, que anime a los demás y que no desanimemos a los demás. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude a mantener, ¿cierto?, este consejo de parte del Señor y lo podamos atesorar en nuestro corazón. Porque queramos o no, cuando empezamos a juzgar entramos en otro pecado que es la murmuración, que en algún momento vamos a hablar de ello, pero que en el día de hoy lo tenemos que
tocar así muy por encimita, pero que pero que tenemos que entender que al juzgar también nosotros caemos en la otra falta, que es murmurar. Entonces que Dios nos ayude a no caer en estos errores que pueden traer consecuencias para nuestra propia vida cristiana. Entonces eso es lo más importante, que traen consecuencias a nuestra propia vida, a nuestras propias familias también. Entonces tenemos que ser cautos, muy cautos a la hora de emitir un juicio. Amén. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, algunos ejemplos de la palabra del Señor que entrega el apóstol Pablo, por ejemplo, a los filipenses. ¿Qué les dice? Voy a leer, ¿cierto?, del 2, capítulo 2, dos versos solamente, el 14 y el 15. Dice lo siguiente: haced todo sin murmuración y contienda. O sea, haga todo sin murmurar, sin quejarse, ya trate de hacer bien las cosas, está diciendo, y no provoque problemas, porque contienda es problema, es típico a veces escuchar, oiga, no, este hermano, esta hermana, o estos hermanos, o este pastor, etcétera, que son problemáticos. ¿Ha escuchado eso, verdad? Bueno, que no seamos nosotros problemáticos, que no causemos problemas, no causemos dificultad, ¿cierto?, en la obra del Señor. Amén. Y menos en la familia, y menos en nuestro entorno, sino que seamos pasivos, ¿cierto?, prudentes más que nada, en el sentido de no así enojarnos rápido y cometer errores que nos van a complicar. Bien. Que dice el 15, porque hay una razón, y aquí el apóstol Pablo está dando en el 15, da la razón, dice, para que seáis, o sea, tanto usted y yo, irreprensibles y sencillos, dice, irreprensibles y sencillos. Luego agrega, hijos de Dios sin mancha, ya seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, hijas de Dios en este mundo, ¿ya? Eso es lo que está diciendo el Señor. Atendamos eso, actuemos de esta manera, ya, hijos de Dios sin mancha, sin que alguien tenga que estar juzgándonos, pero nosotros, si juzgamos, no nos olvidemos, vamos a ser juzgados. Entonces no debemos hacerlo. Y luego dice, en medio de una generación maligna y perversa, hermano, no nos podemos olvidar que este mundo está bajo el maligno, él es el príncipe de este mundo, por lo tanto, la generación en que vivimos está siendo manejada. Usted se da cuenta por todas las cosas que están pasando, todo lo que está sucediendo es obra del mal en este mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que resplandecer, los hijos de Dios, las hijas de Dios, los creyentes, los que están entrando al reino de los cielos, ¿cierto?, a través de este evangelio hermoso de nuestro Señor Jesucristo, debemos resplandecer como luces en medio de esta oscuridad que se está viviendo. No nos podemos olvidar que estamos en medio de una pandemia, que estamos viviendo, ¿cierto?, todo este tipo de problemas, y que hay problemas de todo tipo, y más encima agregarle juzgar mal, ¿cierto?, y murmurar de todo esto tampoco está bien. Dice, continuó, en medio de la cual, ¿cierto?, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Se fija? O sea, en medio del cual nosotros debemos resplandecer, los hijos de Dios, llevar el consejo sabio, llevar la palabra del Señor, y si hay alguna dificultad, bueno, tratar de solucionarla lo más rápido posible, pero no entrar, ¿cierto?, en condenar a los demás. Bien, entonces el murmurar, no juzgar, no murmurar, ¿cierto?, como segundo punto, no juzgar, no murmurar. Luego el apóstol Pedro nos entrega otro consejo relacionado con lo mismo, y que está allí, ¿cierto?, en Primera de Pedro, capítulo 3, y voy a leer del verso 10 al 12. ¿Qué dice el apóstol Pedro? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Mire qué importante el consejo.
tiene, se acuerda, se relaciona con el juzgar. El que ama la vida, que lleva esa vida abundante en el Señor, esa vida, ¿cierto? Que el Señor quiere para usted y para mí, debemos estar conscientes que debemos refrenar, dice, nuestra lengua del mal. Si queremos amar esta vida y queremos ver días buenos para nosotros, para nuestra familia, nuestros hijos, los que tenemos hijos, para los hijos que tienen sus papás, su familia en general, sus amigos, todo. Entonces refrenemos nuestra lengua antes de hablar este miembro pequeño, ¿cierto? Que nos causa muchos problemas cuando hablamos de más, cuando hablamos mal. Entonces refrene su lengua, deténgase, medite primero, cierre la boquita, ¿cierto? Cerremos la boquita, ya, todos estamos incluidos, cerremos la boquita antes de emitir juicio, antes de decir cosas negativas. Continúa, ¿cierto? Y sus labios dice, no hablen engaño, o sea, no hablar mentiras ni engañar a nadie. Luego el 11 dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Apártese del mal, o sea, es una recomendación. No nos podemos unir al mal. Tenemos que apartarnos, tenemos que alejarnos de todo aquello que es malo, que nosotros nos damos cuenta, nosotros somos conscientes cuando algo está malo, cuando algo se está haciendo mal. Entonces, apartémonos de aquellas cosas, ¿cierto? Apártese del bien y apártese del mal y haga el bien. El bien que el Señor le manda a hacer a usted y a mí es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Atesorar la paz del Señor y poder llevar, ¿cierto? Bendición a los demás. El apóstol sigue diciendo, ¿cierto? Busque la paz y síguela, por supuesto. La paz es algo importante que debemos atesorar en nuestro corazón. Luego el verso 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hermano, esto es tremendamente importante. Los ojos del Señor nos están observando. El Señor está observando a cada uno de nosotros. Lo está observando a usted, me está observando a mí. Están puestos los ojos en los hijos de Dios principalmente. Y finalmente el Señor lo que quiere es que usted sea un hijo, una hija de Dios, privilegios de Dios, ¿cierto? Elegidos por el Señor para ser bendición a todos los que nos rodean. Eso es lo que el Señor quiere y sus ojos entonces estamos siendo observados. Y luego agrega, ¿cierto?, que sus oídos, ¿cierto?, los oídos del Señor están atentos a las peticiones que usted está haciendo y las peticiones que yo estoy haciendo. Entonces Él está atento, Él está escuchando, nos está observando, nos está mirando y está escuchando las oraciones que usted y yo estamos haciendo. ¿Y cuáles son nuestras oraciones? No vamos a orar para que a alguien le vaya mal, ¿verdad? No. Vamos a orar para que nos vaya bien, para que le vaya bien a nuestra familia. Vamos a orar, ¿cierto?, para bendecir a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los que conocemos. Esa es la idea, lo que el Señor está planteando allí, ¿cierto? A través del apóstol está diciendo, sus oraciones, sus peticiones, las voy a escuchar. Las voy a escuchar en la medida que usted está haciendo bendición para los demás. Porque ya no está juzgando, no está murmurando, ¿cierto? Y está haciendo bien las cosas. El consejo va para allá entonces. Amén. El rostro del Señor, y dice, y luego agrega, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor, dice, el Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, eso trae consecuencias, eso trae castigo de parte de Dios. Entonces nosotros no nos expongamos a aquello. Bien, entonces si nosotros resumimos y vemos qué es lo que el Señor nos dice claramente en el día de hoy. Primero, no juzgues. Sin argumento, no juzgues livianamente, porque si emites juicios livianamente, van a hacer lo mismo contigo. Entonces, primero examinémonos bien nosotros, veamos los conflictos en nosotros mismos para arreglar esos conflictos con Dios y luego ser bendición para los demás y poder ayudar a los demás con el ánimo de hacer el bien, ¿cierto? Y no juzgar mal a los demás. Entonces, no debemos
juzgar primero. Segundo, no debemos murmurar, porque si juzgamos aparejados viene la murmuración. Y la murmuración está mal. En lugar de murmurar, entonces en lugar de entrar en este tipo de contienda murmurando, hagamos el bien. Y nosotros, testificando de eso, vamos a aparecer en el mundo como personas clave, ¿cierto? Que vamos a entregar luz donde hay problemas, vamos a entregar luz donde hay oscuridad, vamos a entregar bendición y vamos a llevar, ¿cierto? Esa palabra, ese consejo de Dios de una manera especial y seremos bendición. Amén. Eso es lo que quiere el mundo, eso es lo que quiere la gente que nos vea a nosotros, la gente que ve a los cristianos a veces como personas raras, como personas que tienen cierto una visión distinta. No, nosotros somos personas comunes y corrientes, pero somos diferentes en el sentido de amar a nuestros propios enemigos, de bendecir a todos los que están cerca a nosotros, de llevar la ayuda cuando es necesario, cuando usted pueda ayudar, hágalo, porque si hace eso va a ser más bendecido todavía. Pero si nos negamos, si nosotros, lejos de querer hacer el bien, nos negamos a hacer el bien, entonces estamos cometiendo un error. Vamos a ser juzgados y vamos a entrar en la murmuración. Entonces Dios no quiere eso. Bien, entonces el Señor quiere lo mejor para nosotros y para quienes nos rodean. Bien, entonces el Señor quiere eso de nosotros. No juzgar, no murmurar. Si queremos entonces ver días buenos, dice el mensaje final, ¿cierto? Si queremos ver días buenos para nosotros mismos y para nuestras familias, hagamos el bien, apartémonos del mal, separémonos del mal y hagamos el bien. Amén. Eso es lo que el Señor quiere para su vida y para mi vida. Difícil. Yo entiendo que no es difícil, quizás cuesta asumir esta responsabilidad, cuesta asumir este consejo que el Señor nos está entregando, pero no es difícil. Yo lo animo al Señor, lo animo al Señor a que no juzguemos, a que no emitamos juicio rápidamente, sino que seamos prudentes, que seamos prudentes. Y no traigamos consigo la murmuración que hace mucho daño. Amén. Muchas veces dicen muchas mentiras de otras personas y nosotros a veces creemos esas mentiras. No nos olvidemos que Satanás lo único que quiere es destruir a las iglesias, quiere destruir a los pastores, quiere destruir las congregaciones, quiere destruir a los hermanos, quiere destruir el entorno, quiere destruir todo porque no quiere que el pueblo de Dios avance, no quiere que las iglesias crezcan, no quiere que más personas que están sin Cristo vengan a Él. Ese es el trabajo. Entonces no creamos todo lo que aparece en la televisión, no creamos todo lo que aparece, ¿cierto?, en un comentario. No lo hagamos. Seamos prudentes. El Señor dice, no juzgues apresuradamente. Amén. Yo creo que lo entendemos, ¿verdad? Y yo espero en el Señor que usted lo tome con altura de miras y vea esta palabra del Señor y vea este consejo del Señor de una manera que lo pongamos en práctica. Que al momento de emitir el juicio, cierre mi boca y diga, voy a esperar antes de decir nada. Pongámoslo en práctica y vamos a ver que el Señor nos va a fortalecer y nos va a dar el resultado, ¿ya? Y seremos bendición para todos los demás. Y nuestro testimonio va a servir mucho para todos los que nos ven, nos escuchan y nos conocen. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, voy a su presencia dándole las gracias por esta palabra suya, bendito Dios, que nos habla,
Señor, tan claramente y que nos entrega un consejo tan sabio que nosotros debemos tomar, Señor, y llevar a la práctica, bendito Dios. Sé que no es fácil, bendito Dios, porque quizás hay una costumbre, Señor, de emitir juicios rápidamente. Pero no lo debemos hacer, más conociendo tu palabra, Señor. Por lo tanto, ayúdanos a avanzar, bendito Dios, a refrenar nuestra lengua, como dice el apóstol Pedro, bendito Dios, y a seguir avanzando, Señor, como hijas, como hijos tuyos, Señor, que están dando testimonio y que aparecemos como luces en medio, bendito Dios, de este mundo, Señor, que presenta mucha oscuridad. Ayúdanos, mi Señor, para ayudar y bendecir a los demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno para cada uno de ustedes a la distancia. Extrañamos la congregación, extrañamos los cultos, pero esperamos del Señor que pronto termine esto de la pandemia y el Señor nos dé la oportunidad de volver a juntarnos, a estar allí en esas reuniones de grupos, ¿cierto? Y estar en esas reuniones, Señor, en esas reuniones generales que hacíamos para nuestro Señor. Amén. Así que un abrazo, Dios les bendiga mucho y si Dios lo permite estaremos el próximo domingo llevando otro mensaje del Señor a ustedes. Amén.